Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos hoy en este estudio, en este tiempo de adoración, de alabanza. Y pues bueno, vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo. Cómo permanecer en el poder de Dios, ¿verdad? Esto es algo que cada día, cada estudio que nosotros estamos viendo, podemos comprender más y ver la importancia de conocer, entender y creer correctamente la palabra de Dios, porque esto nos va a llevar a tener una libertad increíble en la vida personal, familiar y en tu negocio, en tu trabajo y en todas las cosas que soñamos y anhelamos tener para nuestras vidas. Muy bien, hemos estado viendo que debemos de darle el lugar de honor al Señor Jesucristo, valorizando lo que Él hizo por nosotros, apreciando, glorificándole y darle el lugar correcto de estima. También vimos en el estudio pasado que Dios me ama y vimos cómo en Hebreos 12:2 nos habla de que el Señor Jesucristo puso el gozo por delante, menospreciando el oprobio. Entonces, tenemos que tener el valor correcto de todas las cosas y debemos de entender muy claro qué es lo que valoras, qué es lo que tú y yo valoramos más en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra en Romanos 11:13. Y este fue el versículo con que cerramos la semana pasada. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Nosotros tenemos la oportunidad de engrandecer o de hacer más pequeño lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tu mente es como un par de binoculares que cuando los usamos correctamente, ¿cómo le hacemos? Enfocamos y vemos las cosas grandes y podemos llegar hasta donde queremos ver. Pero si los usamos de una manera incorrecta y los usamos al revés, la mayoría hemos usado algún tipo de binocular, un lente como este tipo, las cosas se hacen más pequeñas. Entonces, todo depende de cómo enfoquemos la palabra de Dios y el llamado de Dios para nuestras vidas. Si los uso correctamente, voy a ver grande, voy a ver mi vida grande, mi ministerio grande. Lo que hago, lo voy a poder ver de la manera correcta, como Dios lo ha hecho en mí. Hemos aprendido que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. Y entonces, ¿qué pues diremos? Que somos pequeñas personas, que no tenemos valor, que lo que está en mí, una tercera parte de nosotros, es Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué valor le estoy dando y de qué tamaño lo estoy viendo? No me refiero a lo que es el Señor en sí, porque es Dios todopoderoso y Él es grande, pero es la manera en que nosotros podemos enfocar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, tu persona, cómo te ves. Muchas veces vemos los problemas y vemos la enfermedad como algo muy grande. Cuando hay un malestar, cuando hay un diagnóstico, de repente se nos olvida quién es nuestro Dios
y volteamos y vemos a esa enfermedad y volteamos el binocular, entonces estamos minorizando, haciendo más pequeño la palabra de Dios que mora en nosotros, que nos renueva cada día, que nos transforma, que nos fortalece, y entonces nos asustamos y ya estamos viendo como que la enfermedad ya se convirtió en algo más grande que la palabra de Dios y que nuestro Dios poderoso. Entonces tenemos que aprender a usar correctamente las cosas y creer correctamente las cosas. Si yo creo correctamente en lo grande que es Él, nada me hará verlo inferior a mis problemas. Y es muy fácil que cuando nosotros estamos caminando en el propósito del Señor, en su palabra, en su poder, porque yo estoy segura que cada uno de nosotros hemos podido ver en nuestras vidas la manifestación del poder de Dios. Hemos podido experimentar esa sanidad, simplemente el día a día podernos ver aquí y compartir de la palabra de Dios, del amor de Dios, cantar juntos, darnos cuenta que hay un nuevo día, que tenemos a nuestros seres queridos alrededor de nosotros, pues yo creo que es más que evidencia que saber que tenemos un Dios grande, pero cuando vienen las grandes bendiciones, el diablo quiere atacarnos y viene a meternos mentira. Es que el doctor te dijo que estás enfermo, es que el doctor te dice que eres una persona con una necesidad especial y los médicos así son. ¿Y sabes qué? Lo peor de todas las cosas es que lo creemos. Lo que dice el doctor se convierte en una ley más poderosa que lo que es la palabra de Dios. En eso debemos de tener mucho cuidado. ¿A qué le estamos dando más valor? ¿Por qué tenemos que estar hablando una y otra vez de los mismos temas como el amor de Dios, como el poder de Dios, como que quiénes somos en Cristo Jesús, como la guerra terminó, la importancia de la obra terminada en la cruz del Calvario? Tenemos que estar meditando y de noche en la palabra de Dios, porque es la única manera en que nosotros nos vamos a poder fortalecer y entonces vamos a reconocer su grandeza y vamos a poder glorificar su nombre, reconocer lo grande y lo poderoso de nuestros pensamientos por la palabra de Dios, por esa renovación de nuestra mente, por su palabra, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos nuevas personas, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de creer y no toda la bola de mentiras que el doctor quiere que nos creamos y que traes un malestar y que traemos una enfermedad y ya decimos que yo no puedo dejar de ser o no puedo dejar de tomarme el medicamento, la pastilla, porque el doctor me prescribió y me dijo que era para siempre. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que creemos, porque recuerda que lo que crees es poderoso y si creemos incorrectamente, pues va a ser una verdad para ti y te vas a atar toda tu vida, de tal manera que no vas a estar valorando lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario y por lo que ya nos regaló. ¿De qué depende? Depende de ti y de mí tomar esas buenas y grandes promesas. No depende de Él. Él ya lo hizo todo. Y muchas veces estamos pidiéndole que me dé, que me llene, que me dé más sabiduría, que si es su voluntad entregármelo, pues que así sea. Muchas veces hasta decimos, no, pues si el Señor quiere, va a ser. Y si no quiere, no va a ser. Y eso es una mentira, ya no depende de Él. Él ya lo hizo. Depende de ti y de mí que podamos alcanzar las promesas por lo que está escrito, no porque las personas digan. Esa es una situación que hemos venido a vivir durante años en general en la cultura del hombre sin Cristo y aún un poquito en el caminar de una manera religiosa en donde creemos que el Señor nos puede castigar o nos puede quitar las promesas y las bendiciones si nos equivocamos y hacemos las cosas mal. Entonces, ¿qué propósito tendría que Cristo haya venido a morir por nosotros y a perdonar los pecados de todo el mundo?
estaríamos demeritando lo que Él ya hizo. Y ese no ha sido el propósito. Es por eso que nosotros fluctuamos. Y a veces estamos arriba y luego estamos abajo. Por eso tenemos que aprender a permanecer en el poder de Dios, y es a través de conocer cada una de sus verdades y darle el valor correcto, la honra correcta, glorificarle, estimarle como algo más precioso, aunque nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y cuando nosotros alcanzamos a comprender la plenitud de Cristo y ese amor con el que vino a salvarnos, nosotros vamos a dar amor de más, vamos a traer a nuestras familias esa maravillosa y grandísima bendición. Muchas veces las personas están molestas porque no tienen las cosas necesarias. En la actualidad, los niños se quejan porque no tienen todo lo que necesitan o todo lo que deberían. Esta ha sido una de las generaciones más bendecidas y más cómodas de la juventud y de nuestros hijos, en donde tienen todo. No porque no tengan el pantalón de la mejor marca, quiere decir que no tienen nada, o porque no tengan el iPhone más nuevo, quiere decir que no tienen nada, pero hay quejas de que no tienen el mejor iPhone, de que no tienen la mejor iPad, y entonces ahí estamos en una lucha en donde hay quejas. Hay mujeres que creen que porque no tienen el carro del año o porque no tienen la mejor ropa, se sienten frustradas. Yo por ahí recuerdo que hace algunos años platiqué con una señora con quien tenía amistad y era mamá de uno de los amiguitos de mis hijos, de los mayores, en primaria, y ella me comentó, como dice el dicho, primero muerta que sencilla. Yo prefiero tener un buen carro, yo prefiero tener una ropa de marca y bonita que tener mucha comida en casa. Fíjate, eso es algo real que a mí me comentaron y que bueno, pues en aquel momento, pues yo dije, qué locura es pensar eso, pero ella creía así. Así hay muchas mujeres, hay muchas personas que piensan que lo material es lo más importante y la gente está angustiada, está molesta, están enojados. Por ahí estuve revisando algunas estadísticas y en Inglaterra por el año de 1836, los niños a los 12 años tenían que salir de sus hogares a buscar trabajo y abrirse la vida. No sé, recordaremos que aquí en México, por los años de 1900 y tantito, 30, 40, 50, pues ya desde muy jovencitos los niños iban a un internado, muchos iban a un internado militar para tener una formación más estricta o finalmente ser parte del ejército y tal vez en otras culturas como en Estados Unidos. Sin embargo, al día de hoy tenemos tantas comodidades y tantas cosas que yo creo que hasta la persona que pudiera decir que no tiene recursos, pues tiene un iPhone, tiene un buen celular, tiene internet, tienen algo. Hay mucha gente que no lo tiene y eso es por lo que debemos de preocuparnos. ¿Qué es lo que estamos dando? ¿A qué le estamos dando más valor? ¿Y cómo es que podemos nosotros crecer en el llamado que el Señor nos dio en su ministerio, en el compartir las buenas nuevas, en el llevar el amor de Dios y compartir lo que Dios nos ha dado? Muchas veces no es necesario dar tanto para poder llevar una sonrisa o dar a alguien algo bueno que le pueda ayudar y bendecir en su casa. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué podemos hacer para estar magnificando y hacer más grande al Señor en vez de estar nosotros quejándonos tanto? Que porque si estoy enferma está bien, si hay alguna situación de salud, el Señor Jesucristo ya la llevó y depende de nosotros apropiarnos de su sanidad. Y no porque estés tomando medicamento y no porque estés en un proceso en donde ya no está dependiendo del Señor. Eso tiene que quedarnos muy claro, pero es un proceso en el que nosotros tenemos que aprender a tomar esa fe que viene de Dios, esa fe que viene
de Cristo para poder nosotros, a través de su palabra, alcanzar esa bendición y finalmente ser libres. No es a la fuerza, pero tenemos que estar conscientes que si estamos aquí es porque el Señor ha decidido engrandecer nuestras vidas, engrandecer y glorificar su nombre a través de nosotros y que tengamos un ministerio lleno de bendiciones para nosotros mismos, para nuestras familias y para toda la gente que nos rodea. Es necesario llevar las buenas nuevas y no debemos delimitarnos, debemos de darle el lugar correcto y saber que el valor más grande es lo que el Señor tiene para nosotros en su llamado, en la obra perfecta, redentora y terminada en la cruz del Calvario. Vamos a leer una historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esta historia habla acerca de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y hemos visto en Romanos 1, del 16 al 22, que es muy importante entender que el Evangelio es poder de Dios y que debemos de glorificar a Dios, reconocer su grandeza y cada momento de nuestra vida agradecerle. No importa qué situación estés viviendo, no importa. Hemos vivido tiempos en donde sabemos y conocemos que cuando le damos gloria al Señor y permanecemos firmes, aún en contra de las situaciones y las circunstancias contrarias, hemos podido experimentar, sabemos y conocemos que ahí es donde está nuestra victoria. Y en esta cita de este libro, vamos a ver cómo el Señor les dio la victoria a su pueblo. Capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1. Porque esto te va a sorprender, nos va a sorprender y cómo afirma y confirma la grandeza del poder de Dios. Dice, pasadas estas cosas, esta es la victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir,
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Ya al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Baraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a las cabezas de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Te das cuenta cómo Dios les dio la victoria? No tuvieron que pelear físicamente, pero ellos glorificaron a Dios, reconocieron su grandeza.
y el Señor les dio la victoria. Ellos estaban en tribulación, se sentían preocupados, venía una guerra, pero el Señor les reveló la manera en que iban a tener la victoria. Y esto fue a través de glorificarle, reconocer su grandeza y además de todo, dándoles toda la victoria, ellos pudieron regresar a casa llenos de riquezas. Qué impresionante es esta escritura porque podemos nosotros entender y ver que muchas veces estamos molestos porque hay muchas cosas y muchas situaciones en las que pareciera ser que no avanzamos, que no hemos obtenido la victoria. Sin embargo, todo esto ha sido porque no le hemos dado ese lugar de honor, porque no le hemos glorificado, porque no hemos reconocido lo poderoso que hay en nuestros pensamientos por su palabra y porque no hemos decidido hacer lo correcto, dejar de estar molestos y darle el lugar de importancia a lo que lo tiene. Si nosotros caminamos glorificando el nombre del Señor, reconociendo su grandeza, engrandeciendo el llamado que Él nos ha dado, no importa que digan las personas, no importa lo que haya a nuestro alrededor, las cosas malas, todo depende de ti y de mí que nosotros podamos alcanzar esas grandes y maravillosas promesas que Él ya nos dio. Además, que la fe que hay en ti y en mí es la fe que viene de Cristo, es la fe en su palabra y es la fe que ha sido depositada en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leer Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué importante es saber que cuando el Señor te dio algo, es para siempre. Él lo sigue haciendo. Él no se detiene. Aunque tú te equivoques, hagas algo incorrecto, Él no se va a detener de hacer las cosas. El que detiene la operación del poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en tu vida, pues somos tú y yo los que hacemos que las cosas no prosperen. Pero si nosotros con esa revelación de la gracia, de ese favor inmerecido en la obra de Jesucristo terminada en la cruz del Calvario, podemos continuar hacia adelante fortaleciéndonos en entender y creer correctamente la palabra de Dios, entendiendo primeramente que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El Señor nunca se va a detener de que el propósito por el cual te ha puesto en esta tierra, en este mundo, en esa familia, en ese lugar es grande, porque Él es grande y lo que hace en tu vida es grande. Si tú te mantienes con ese pensamiento poderoso, glorificando su nombre y alabándole, vas a ver cómo las promesas de Dios las vas a tener enfrente, sin batallar, sin tener que estar peleando, sin tener que estarte angustiando, ni preguntándote por qué sí o por qué no. Más bien dale el valor correcto a la palabra de Dios, glorifícale, dale la honra correcta y todo lo demás, pues es algo con lo que tenemos que trabajar el día a día, si se trata de actitudes, si se trata de palabras, si se trata de acciones que hacemos equivocadamente. La misma palabra de Dios nos va a llevar a ser renovados y restaurados para poder caminar y tomar y ser victoriosos yendo de gloria en gloria cada día de nuestras vidas, porque el Señor no se arrepiente ni se va a arrepentir de lo que te ha entregado y del llamado que tienes para seguir adelante. Va a depender de ti que si hoy no pudiste avanzar lo que podías hacerlo o que lo que debías de hacerlo,
pues bueno, el día de mañana es un día nuevo que tienes toda la oportunidad y el poder de Dios que mora en ti, el poder de su Espíritu Santo para poder caminar haciendo las cosas, engrandeciendo el nombre del Señor y engrandeciendo el llamado que ha dado para tu vida. Aquí mismo en Romanos vamos a leer el capítulo 4, versículos 19 y 20. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Judá, de Israel? Dieron gloria a Dios y el Señor hizo que tuvieran la victoria. Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios, engrandeciendo su nombre. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo lo que Él ya hizo por nosotros, declarando su palabra que es poderosa y reconociendo qué es lo que Él ya me entregó. ¿Cómo? A través de conocer su palabra, a través de meditar de día y de noche lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y nos podemos ir a los salmos y estar orando y estar declarando los salmos, la victoria, la misericordia, las bendiciones que el Señor nos ha dado. No tenemos que darle vuelo a la imaginación incorrectamente, sin rumbo, sin sentido, porque a veces disvariamos declarando y hablando cosas que no tienen sentido y ya entra la angustia, ya entra la depresión y ya te agüitaste y entonces no prosperamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas incorrectas, no estamos dándole gloria, no estamos reconociendo lo que ya hizo por nosotros Jesucristo en la obra perfecta terminada en la cruz del Calvario. Es hacia ahí en donde nosotros debemos de ir y entonces veremos grandes y maravillosas bendiciones en nuestras vidas. Vamos a terminar con Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Al que cree, todo le es posible. Porque si tú y yo estamos meditando y valorando la palabra de Dios como lo más importante, dando ese lugar de honor a lo que Él hizo por nosotros, estamos creyendo correctamente y estamos declarando la verdad de la palabra de Dios. Y entonces al que cree, todo le es posible, pero depende de ti y de mí glorificar al Señor. No depende de Él. Él ya no hará nada por nosotros porque fue suficiente lo que Él hizo, fue suficiente lo que Él nos regaló en la cruz del Calvario. Menospreció el oprobio y puso el gozo por delante. Esta es una enseñanza que tenemos increíble del mismo Jesucristo para nosotros, en donde Él se gozó y no vio lo que venía, sino vio más allá del oprobio, vio esa grande bendición, vio la salvación y vio esa redención que Él nos regaló. Amén. Jesús todo lo hizo en la cruz y es el día de, y así es como este día queremos darle gracias por lo que nos ha regalado. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día, te damos gracias por la oportunidad de estar aprendiendo de ti, Señor, y enseñarnos a permanecer.
en tu obra perfecta y redentora en la cruz del Calvario. Amén.